Hola, mi nombre es Alexander Martínez, soy estudiante de la maestría de Telesalud de la Universidad de Antioquia y la Universidad Oberta de Cataluña. Hoy voy a presentar mi trabajo final de maestría que titula La utilidad diagnóstica de la cámara retiniana portátil no mediática para el diagnóstico de la retinopatía diabética. La diabetes mellitus es una condición que está en aumento por la mayor sobrevida que presenta nuestra población, además de los cambios sedentarios que se presentan en los estilos de vida de las personas. En algunos países la prevalencia llega hasta más del 10% y se estima que hay aproximadamente 170 millones de personas afectadas en todo el mundo y se estima que aproximadamente habrán 360 millones de personas afectadas en el año 2030. En nuestro país, la prevalencia de la diabetes mellitus es aproximadamente del 7.5%, reportándose complicaciones oculares y renales en hasta un 30% de los pacientes. Entonces, los cambios que se presentan y que amenazan la visión en el fondo de ojo generalmente son las alteraciones microvasculares que llevan a que hayan sangrados y exudación a nivel de la retina con la consecuente pérdida de la visión. La retinopatía diabética es la tercera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, junto con la degeneración macular relacionada con la edad y el glaucoma, pero es la primera causa de ceguera en personas de edad productiva en países de desarrollo. De ahí radica su importancia. Produce aproximadamente el 5% de los 37 millones de ciegos en todo el mundo y se considera que más del 75% de los diabéticos con 20 años o más de evolución tienen alguna forma de retinopatía. Entonces se considera que tratamientos precoces podrían bajar el rango de ceguera del 50% al 5%, reduciendo el 90% de los casos de pérdida visual. En países de vías de desarrollo, aproximadamente el 50% de los pacientes no tienen acceso al oftalmólogo y como es una condición asintomática y con diagnósticos tardíos pueden tener muchos de estos pacientes complicaciones microvasculares al momento del diagnóstico. Así, la ceguera por retinopatía diabética es prevenible en el 80% de los casos cuando hay un diagnóstico y un tratamiento temprano. Es por esto que hay que buscar acciones que mejoren la cobertura del tamizaje de esta enfermedad. La oftalmología ha jugado un papel importante en el diagnóstico de la retinopatía diabética, ya que se evalúan los pacientes en niveles de primarios de atención y esto hace que se pueda incrementar el número de pacientes evaluados, llevando a detecciones mucho más tempranas de enfermedad y dando un tratamiento oportuno más a estos pacientes, que están generalmente en zonas de difícil acceso geográfico o comunidades mucho más apartadas, así llevando la medicina especializada a estas zonas. El componente de un modelo de tamizaje para retinopatía diabética, el primero, la adquisición de las imágenes a través de este tipo de dispositivos, seguido de una transmisión segura de las imágenes a un sitio de lectura y donde se genera un reporte que lleva a una retroalimentación con los médicos de primer nivel. Generalmente esto se da por cámaras portátiles de batería que tengan adecuada calidad de las imágenes, ¿cierto? La satisfacción de los pacientes con este tipo de dispositivos a veces lo condicionan mucho o no con la necesidad de dilatación. En general, las cámaras retinas hay múltiples reportes de su uso en la retinopatía diabética. Siempre la comparan con la evaluación clínica tradicional y dan sensibilidades entre el 62 al 98% y una especificidad entre el 76 al 98%. Y dicen que se pueden obtener imágenes de adecuada calidad para la interpretación en alrededor de un 81% de los pacientes. Este tipo de reportes puede variar dependiendo del estadio de la retinopatía diabética, sobre todo en los dispositivos no mediáticos, porque habitualmente en estadios mucho más tempranos de la enfermedad los cambios pueden ser mínimos que no pueden ser detectados con estas cámaras. Habitualmente las barreras del uso de las cámaras no mediáticas es porque dan mucha alta proporción de imágenes no calificables, generalmente también puede dar una pobre calificación de los campos y dependen mucho del tamaño pupilar. En pupilas muy pequeñas probablemente las imágenes obtenidas no van a ser de adecuada calidad. Si hay opacidad de medios, y esto debido a que hay mucha alta proporción de catarata en los pacientes, también pueden afectar la calidad de la foto y muchas veces se necesitan referir estos pacientes ante imágenes que no son interpretables. Entonces, el objetivo que teníamos en nuestro estudio era evaluar la sensibilidad y la especificidad de esta cámara retiniana portátil no mediática en el diagnóstico de la retinopatía, siempre comparándola con una evaluación oftalmológica tradicional. Este estudio es un estudio de corte transversal, se realizó en pacientes diabéticos mayores de 18 años,
todo lo que los datos obtenidos, tanto de la evaluación oftalmológica, los datos de las imágenes de la cámara y las lecturas de estas se añadieron a una plataforma de registro. Se utilizó la cámara Versacam no midriática portátil de una resolución de 1920 por 1080 píxeles y un rango de fotografía de 40 grados del polo posterior. La prueba diagnóstica fue la lectura de retinografía y se le aplicaron los criterios de clasificación de la Academia Americana de Oftalmología, donde se califica como excelente, buena, aceptable o inadecuada, dependiendo de la visualización de los vasos a nivel de la retina. Se le hicieron los análisis estadísticos respectivos de la sensibilidad y la especificidad, los valores predictivos y negativos, las razones de probabilidad positiva y negativa y los respectivos intervalos de confianza. Se clasificó la calidad de la imagen tanto por los evaluadores como por el personal que tomó la fotografía. Se valoró la satisfacción, del paciente mediante la aplicación de encuestas y el estándar de referencia, como ya había dicho antes, fue la valoración por oftalmoscopía indirecta realizada por el médico oftalmólogo. Las variables continuas se les calcularon las medias y las desviaciones estándar y para las categóricas se evaluaban las proporciones. El proyecto fue presentado y aprobado por el Comité de Bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia para la realización. Entonces, entre octubre y noviembre del 2018 se realizaron 91 retinografías de 81 pacientes. ¿Por qué 91-81? Porque al principio se tomó un ojo por cada paciente y luego, ante la falta de mayor número de pacientes, se tomaron los dos ojos. 3 retinografías no fueron recuperadas por la cámara por dificultades técnicas. Un paciente se retiró del estudio por retirarle consentimiento y encontramos una sensibilidad para el diagnóstico de la retinopatía diabética con la cámara del 30% y una especificidad del 80%, con un intervalo de confianza del 90% y un error alfa del 5%. La edad media de los pacientes en el estudio fue de 63 años y el 31% de los pacientes no tenían evaluación oftalmológica previa. Se evaluó la calidad de la fotografía, la captura se tomó en aproximadamente 2.4 minutos, se realizaron aproximadamente 4 disparos para obtener 3 retinografías. Al momento de la toma, el personal que hizo la toma de la fotografía calificó de inadecuadas el 51% de las retinografías, aceptables el 15%, buenas el 20% y excelentes el 12%. La facilidad de la toma se calificó entre un rango de 1 a 5 y fue aproximadamente 3. La interpretación, cuando se realizó, se mostró que aproximadamente el 50% de las retinografías eran inapropiadas en cuanto a su calidad. Las dificultades encontradas generalmente fueron la iluminación en el 72%, el foco en el 68% y la opacidad de medios en el 46%. Las retinografías fueron sometidas a evaluación por 3 o personas distintas, un médico internista no oftalmólogo, un residente de oftalmología y un oftalmólogo, pero aún así, a pesar de ser distintos, los promedios eran muy similares y se encontró que excelente las retinografías fueron en el 10.4%, buenas en el 10.5%, aceptable el 20%, pero inadecuada en el 58%. La satisfacción del paciente en general, todos los pacientes se sintieron bien con el uso del dispositivo, solamente 2 pacientes relataron destellos, no tenían la mayoría de incomodidad con la foto, todos consideran que era una herramienta que facilita el seguimiento de la enfermedad y que tenían una buena confianza en el uso de la fotografía, pero la mayoría de los pacientes consideran la necesidad de la evaluación por el oftalmólogo de su enfermedad. A pesar de esto, los hallazgos obtenidos y comparados con la literatura, siempre se reporta que el estándar de sensibilidad es del 80% y la especificidad es mayor al 90%. Generalmente muchos de estos estudios fueron realizados con cámaras no portátiles porque dan imágenes de mayor calidad, son tamaños mucho más grandes y no móviles y generalmente son técnico dependientes y de mucho mayor costo. Ya en cuanto a la dilatación pupilar o no, afectaba mucho la calidad de estas imágenes, pero a veces con un buen entrenamiento en la toma de la imagen con la cámara no midriática podría mejorar la calidad de las imágenes. La interpretación de las imágenes cuando se obtienen generalmente se refieren a centros de referencia, donde los evalúa un oftalmólogo, que son generalmente los que realizan el tamizaje de la retinopatía diabética. Pero en muchos sitios, algunos estudios consideraban que si había un personal que tuviera un adecuado entrenamiento en identificar signos en la fotografía que sugirieran la retinopatía, podrían también ser considerados. En general, la calidad de la imagen siempre se afecta por todo aquello que disminuya la claridad del fondo de ojo. Pueden ser las cataratas densas o las opacidades vítreas, pero también el tamaño de la pupila. Y eso podría ser una de las causas de por qué tuvimos
tan baja calidad de la imagen en nuestro estudio. La sensibilidad y la especificidad se relacionan mucho con la calidad. Eh, Cuando lo comparamos con estudios previos, la de nosotros pues era alrededor del 30% y los otros alrededor del 90%, pero nosotros tuvimos una población bastante mayor, de 63 años, donde la opacidad de medios era mucho mayor, casi del 20, y el 30% tenía algún grado de catarata ya en nuestro estudio. La especificidad también se afecta mucho con la calidad de la imagen. En nuestro caso estaba levemente distante con estudios previos, pero sí tenía una relación directa con la calidad de la fotografía. Cuando ya nosotros tomábamos solamente las fotos que tenían una calidad adecuada, la sensibilidad se aumentaba casi un 100% en nuestros pacientes. Entonces, esto como conclusión debería decir que siempre tendríamos que tener, o sea, tomar medidas para mejorar la calidad de las imágenes. La satisfacción de los pacientes fue muy alta, pues la mayoría estaban eh, eh, de acuerdo con el uso de estos dispositivos para el diagnóstico y seguimiento de su enfermedad, pero la mayoría consideraban que requerían una evaluación por el oftalmólogo en forma presencial. Tal vez esto debido a que los pacientes eran de zonas un poco más urbanas, entonces donde relativamente tenían un mayor acceso a los servicios de salud. Nuestras limitaciones el primero fue el tamaño de la muestra. Nosotros habíamos estimado atender a 207 pacientes y solamente alcanzamos a atender a 91. Esto era por la alta inasistencia a los horarios propuestos, también por la limitación en el tiempo de recolección de la muestra, pero a pesar de esto, la muestra alcanzada permite un error alfa del 5% con un intervalo de confianza del 90% para la sensibilidad y la especificidad obtenida, o sea que se podría interpretar. En cuanto a la satisfacción o las encuestas de satisfacción fueron realizadas por el personal que participaba en el estudio, entonces esto puede causar algún tipo de sesgos en la consignación de los datos. Entonces, en conclusión, nosotros encontramos una sensibilidad y una especificidad muy bajas con el uso de esta cámara retiniana. Entonces, lo que uno puede concluir es que antes de someter o de utilizar este tipo de dispositivos en los tamizajes para realizar tamizajes masivos, deberíamos hacer una evaluación previa con un estudio piloto. Siempre considerar la necesidad de dilatar la pupila para así no tener que remitir pacientes en forma inadecuada en caso tal de que ya se esté realizando el tamizaje. Siempre reportar la satisfacción de los pacientes con este tipo de dispositivos para saber qué tanta adherencia pueden tener en seguimiento posterior de su enfermedad. Generalmente los pacientes que estén más cercanos a los servicios de salud van a considerar que es mucho mejor que los vea el oftalmólogo en forma presencial y considerar la miriasis, obviamente evaluando el ángulo de la cámara anterior para no tener cuadros de cierre angular que pueden llevar a un glaucoma. Bueno, ya con esto finalizo. Agradezco mucho al doctor Santiago Patiño, que fue el asesor de mi trabajo final de maestría, a los doctores Juan José Gaviria, la doctora Jenny Llano, la doctora Juliana Llano y el doctor Alejandro Sucerquia, que participaron activamente en este estudio y en el diseño final del artículo. Muchísimas gracias.